comentarios. Ahora vamos a empezar la clase de esta noche. Nos quedan con esta más 2 clases más y terminamos el curso. Así que eh, ya después vamos a ver si el próximo trimestre qué curso estaremos impartiendo. Ya les estaremos avisando, pero ahorita vamos a concluir con este. Posiblemente demos el de vida espiritual o discipulado. Todavía estoy viendo con Noé cuál de los dos damos primero. Bueno, vamos a ver a la clase de hoy. La clase de hoy se llama Siendo Influencia. Siendo influencia, y ese es justamente nuestro objetivo para esta clase, el que podamos todos ser influencia y que podamos cumplir con el propósito de Dios eh, para nuestras vidas. Así que hoy vamos a ver justamente lo que dice Jeremías capítulo 15, versículo 19 al 21. Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Este es un pasaje muy interesante que además nos muestra justamente la forma en que Dios quiere que nosotros vivamos, y que vivamos siendo influencia. No lo tengo aquí en la pantalla, pero se los voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Y Nueva Traducción Viviente dice, esto responde el Señor, si regresas a mí te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en lugar de palabras despreciables, serás mi vocero. Y luego fíjense cómo concluye el versículo 21, el versículo 19, perdón. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Tienes que influir en ellos, no dejes que ellos influyan en ti. Una instrucción muy interesante que el Señor nos da. Y entonces podemos ver que aquí en este pasaje Dios nos da 3 instrucciones. 3 instrucciones para todo creyente o todo aquel que queremos ser discípulo de Él. Primero, convertirme. Cada uno de nosotros tenemos que iniciar este proceso. Es el proceso que dura toda la vida hacia la perfección. Obviamente, nuestra meta es Cristo. Efesios dice que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, y el varón perfecto es Cristo. Jesús nos pone el reto y el desafío: sean ustedes perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, sean ustedes santos como vuestro Padre Celestial es santo. Así que podemos decir que el proceso de conversión de lo que éramos, gente incrédula que no conocía a Dios, idólatra, pagana, pecadora, despreciable, todo lo malo que éramos, entramos a este proceso. ¿Quién ya llegó a la perfección? Nadie. Así que es un proceso que va a durar toda la vida. Nunca vamos a llegar al momento de decir, yo ya soy perfecto, yo ya soy santo, ya me parezco a Dios. No, nunca vamos a llegar a eso. Por eso es un proceso que comienza toda la vida y que no termina, porque nosotros también estamos cambiando. Y tenemos que aprender a vivir en santidad siendo jóvenes y siendo adultos y después siendo adultos mayores y siendo solteros y cuando somos esposos y cuando somos padres y después cuando somos ancianos. Cada etapa de la vida representa un reto. Por eso es la conversión hacia la perfección dura toda la vida. El segundo
La segunda instrucción que Dios nos da es entresacar lo precioso de lo vil, es decir, santificarse. Ahora, todos tenemos cosas bonitas, preciosas en nuestro corazón, en nuestra vida. El problema es que a veces no se nota lo precioso por tantas cosas viles que hay en nosotros. Entonces, a veces hay tantas cosas feas que lo bonito que hacemos no se nota. Y si a eso le agregamos que muchas veces la gente que nos rodea está esperando a ver en qué nos equivocamos y ya no sirvió de nada todo lo bueno que hayamos hecho, porque una cosita mala ya se magnifica. Bueno, ese es el reto. Por eso dice el Señor, si entre sacar es lo precioso de lo vil. Es decir, sobre todo en la adversidad, ante los problemas, en medio de la enfermedad, cuando estamos en pruebas, sacar lo que hay dentro de nuestro corazón, pero no sacar lo feo, sacar lo bonito, sacar lo precioso, sacar lo valioso, sacar lo que brilla, sacar lo que podríamos considerar una piedra preciosa que hay en nuestro corazón, sacar el oro en medio de la escoria. Hermano, Y eso, sí, dime. bueno, yo en esta frase, entre sacar lo precioso de lo vil, lo enfocaría más en Juanito Pérez, por decir algo. Él tiene algo precioso con todo y lo vil que puede parecerme. Entonces tengo que aprender, bueno, por lo pronto, no juzgar. Tiene algo precioso y tengo que aprender a sacar lo precioso. Precisamente eso es el proceso de evangelización, ¿no? Sí, pero eso aquí lo que estamos viendo es hacia nosotros mismos, no tanto Sí, hacia Juanito Pérez, porque todos tenemos cosas preciosas, pero también todos tenemos cosas viles. Entonces, el reto y la instrucción es para nosotros. Si se dan cuenta, la instrucción se la dio Dios a Jeremías, que era su profeta. Hoy no está Jeremías, pero estamos nosotros. Entonces, ahora el reto es que nosotros podamos sacar lo precioso de lo vil. Y esto es parte del ser influencia. ¿Por qué? Pues porque errores todos cometemos, fallas todos tenemos, pero sacar de dentro de nosotros, por la obra interna del Espíritu Santo, es justamente nuestra meta, es lo que tenemos que lograr. Es el proceso de la santificación. Así como Abraham tuvo que sacar lo precioso que había en Abraham en medio de tantas vilezas. Abraham, a ver, ¿alguien de aquí recuerda algo vil que había en Abraham? ¿Qué había vil en Abraham? Mintió. Mentira, exacto, él era un hombre mentiroso, pero aún así, él sacó lo precioso. ¿Qué era precioso en Abraham? La fe en Dios. La fe. La fe, La fe. la fe, o sea, es un hombre, por eso es el padre de la fe. Él cree a Dios como nadie más le puede creer, pero, o sea, sacó lo precioso, sacó la fe en medio de lo vil que había. Y a lo mejor ahorita no me estoy yendo a los orígenes de Abraham, su idolatría, etcétera, etcétera, pero Abraham sacó lo precioso en medio de lo vil. No era un hombre perfecto, pero fue un hombre que sacó lo precioso en medio de lo vil. David, a ver, díganme, ¿qué era vil en David? Era promiscuo. El ojo alegre. Era promiscuo, era mujeriego, etcétera, etcétera. Podríamos agregar un montón de cosas. Pero ¿qué cosa era precioso en David? Era un adorador. Era un adorador Tenía un y corazón conforme a Dios. tenía un corazón conforme a Dios. Es decir, cuando Dios lo confrontó por su pecado, tuvo la capacidad de humillarse y de reconocer. Y cuando Dios incluso le da oportunidad de que otros paguen los pecados que él cometió, él dice, bueno, ¿y qué culpa tienen ellos si el culpable soy yo? Eso es precioso.
Entonces, lo que tenemos que ver es que dentro de nosotros el Espíritu Santo está haciendo una obra. A ver, ahora vamos al Nuevo Testamento. Pedro, el personaje icónico del Evangelio respecto a los discípulos de Jesús. ¿Qué cosa había vil en Pedro? Cobardía. Cobardía. Su Y la carácter. cobardía, ¿qué le llegó a hacer? Que lo reprende Pablo. Incrédulo. No, más que No, incrédulo. más Pablo lo reprendió por eso. pretender con los judíos y con los Ser gentiles. hipócrita, ser hipócrita. Entonces, digamos que algo vil que había en Pedro era su hipocresía, el querer vivir de una manera o de otra, dependiendo con quién estuviera. No se definía. Pero ¿qué cosa había vil, perdón, qué cosa había preciosa en Pedro? Que amaba al Señor. Su atrevimiento. Amaba al Señor, su atrevimiento. Él era un hombre que no le daba vergüenza hablar de quién es Jesús. Eso, él se pone feliz cuando lo azotan y dice, bueno, pues soy digno de padecer por el nombre de Jesús. Y hay muchas otras cosas más que mejor podríamos hablar de Pedro como un hombre que entresacó lo precioso de lo vil. Ahora, esto es la segunda instrucción. La tercera instrucción, no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Y como lo leímos en la Nueva Traducción Viviente, que ellos no influyan en ti, sino que tú influyas en ellos. Ahora, esto viéndolo desde la perspectiva del cristiano, ¿cuántas cosas el mundo puede influir en nosotros? Pero el reto que Dios nos está poniendo es, tú tienes que influir en ellos. A veces como cristianos podemos ser influenciados por lo que el mundo hace, por cómo hace las cosas, y entonces tendríamos la tendencia de imitar lo que ellos hacen. Pero el Señor nos advierte, no te conviertas a ellos, que ellos no influyan en ti, que lo que el mundo hace no tenga poder sobre ti. Al contrario, tú tienes que influir en ellos. Tú tienes que lograr que ellos se conviertan. Tú tienes que sobreponerte. Y eso nos habla desde nuestra perspectiva, no ceder ante la sociedad, no ceder ante las presiones, no ceder ante las tradiciones, no ceder ante las costumbres, no ceder ante la forma de pensar, ante los hábitos, conceptos, modas, etcétera, etcétera. La sociedad nos va a querer poner muchas cosas encima y nosotros tenemos que ser la boca de Dios. ¿Por qué la gente hace lo que hace? Bueno, ya la semana pasada hablamos de las tradiciones y las costumbres, pero muchas veces eso se convierte en una presión y como cristianos vivimos bajo esa presión y terminamos cediendo a lo que el mundo hace. Entonces, convertirse, entre sacar lo precioso de lo vil, no convertirse a ellos. Romanos 8:35 al 39 dice, ¿qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que no tenemos por qué temer o pensar que las cosas no van a salir bien, porque Dios está con nosotros y Él espera que nosotros cumplamos con nuestra parte. Así que hay un trato o hay un pacto que Dios nos ofrece. ¿En qué consiste ese pacto? Me das tu vida y yo te bendigo. ¿Cuántos de ustedes quieren que este pacto sea parte de su vida? Yo creo que todos. O sea, todos le dijeron, Señor, sí, yo quiero darte mi vida. Bueno,
el Señor quiere que nosotros tomemos esa parte del pacto y la hagamos nuestra. ¿Y qué tiene que ver esto con la sociedad? Bueno, vamos a ver que existen 10 promesas, pero esas 10 promesas nosotros tenemos que ponernos las pilas para que puedan llevarse a cabo. Primero, trastornar al mundo. Trastornar al mundo. Esto es parte de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Es decir, vamos a tener un cambio, vamos a generar que algo suceda en el mundo. No podemos simplemente decir, pues estoy en el mundo, no puedo hacer nada, me quedo de brazos cruzados, ya ni modo. No, Dios quiere que tú y yo trastornemos al mundo, que generemos cambios en el mundo, que sembremos los cimientos del mundo para que podamos hacer las cosas diferente. En Hechos 17:6, fíjense, dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Qué significa? Estos que están propiciando cambios, estos que están haciendo que las cosas sucedan, estos que no pasan inadvertidos. Y yo creo que lo peor que nos puede pasar a nosotros como cristianos es pasar inadvertido. Tú y yo como cristianos tenemos que generar un cambio. Y Dios ha puesto su eternidad en nosotros y ha puesto su imagen en nosotros. Y por lo tanto, no podemos quedarnos cruzados de brazos y decir, pero yo quién soy? Soy un miserable cristiano, una oveja olvidada en el desierto. No, esas son palabras de Satanás. Nosotros somos cristianos que tenemos el poder de Dios y ahora tenemos que utilizarlo para generar cambios, para hacer que las cosas sucedan, para propiciar que algo suceda y no nos quedemos con los brazos cruzados. En Hechos 19:10 dice, así continúa, fíjense, y es un solo hombre, no estamos hablando de una multitud, solamente un solo hombre como lo fue Pablo. Así continuó por espacio de 2 años, ni siquiera 20 o 50, 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Un hombre sin redes sociales, sin medios de comunicación, sin televisión, sin radio, sin un montón de cosas, un hombre logró que en 2 años todo un continente escuchara la palabra del Señor. Wow. Entonces, eso nos habla entonces de la capacidad de influencia. Y si lo pudo hacer el apóstol Pablo en su tiempo, ¿por qué nosotros no? Y ese es nuestro reto, que podamos generar cambios, que podamos trastornar al mundo. En Hechos 19:18-20, dice, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Ahora, fíjense, el alcance que puede tener la predicación que nosotros hagamos. Por eso me gozo cuando dicen, a quien yo prediqué ya se va a bautizar o ya tomó tal o cual decisión. Porque fíjense el alcance. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, esta es la influencia. No solamente era gente que decía, ya creí en Jesús. Los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 piezas de plata, una fortuna, pero todos decidieron quemarlo. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Vean ustedes el efecto de la predicación. ¿Por qué se trastorna el mundo? Y a veces como cristianos decimos, no, hermano, es que mi colonia es muy difícil, aquí la gente practica mucho ocultismo, mi colonia es muy difícil, aquí en todas las casas hay que no se recibe propaganda protestante. Aquí mi colonia es muy difícil, aquí en todas las casas dice que son guadalupanos. Aquí mi colonia es muy difícil porque toda la gente celebra Halloween. Aquí, y entonces ponemos mucho de pretexto.
Pues sí, donde vivo es muy difícil. Pero ¿qué nos enseña Hechos? Que podemos influir. Mire que donde estaba predicando estaba tan complicada la cosa que la gente no creía que hubiera sido perdonada. Y por eso venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Imagínense la escena. Oye, ¿y si me habrá perdonado a mí el Señor? Fíjate que yo en algún momento de mi vida hice esto y aquello y yo hice todo este daño y practiqué toda esta maldad. Cuando alguien se ha arrepentido y se da cuenta que Dios empieza a obrar en su vida, es cuando no le cae el 20 y dice, en serio, ya me perdonó Dios. Pero si yo he hecho cosas tan malas, por eso, y quienes aquí están participando dentro del grupo de Apolos, por ejemplo, y les da la bienvenida a los recién salvos, se darán cuenta que hay gente que baja 2, 3, 4 veces a aceptar a Jesús en su corazón. Y uno le explica, pero ya lo hiciste, no lo tienes que volver a hacer. Pero es que en el corazón está lo que dice Hechos 19, 18. ¿En serio ya me perdonó Dios con una sola vez que yo ya le he pedido perdón por toda la maldad que hice? Es tan grande el perdón de Dios y es tan grande mi pecado que no alcanzamos a entender que sí, Cristo ya nos perdonó. Nos cuesta trabajo entenderlo, pero ese es el reto. Ahora, dice el versículo 19 que trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y la cuenta eran 50,000 piezas de plata. Toda una fortuna que decidieron quemar porque estaban dejando el pecado. Ciudades enteras que se dedicaban a la idolatría, a la brujería, a la hechicería, decidieron entregarlo todo. Y fíjense, no eran muchos los cristianos, pero los que estaban trajeron cambios. Por eso es que se dice que ellos trastornaban al mundo entero, porque algo estaban haciendo y lo hacían bien. Ahora, Hechos 19, versículo 34 y 35, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Y me faltó, es decir, se sintieron agredidos porque la idolatría comenzó a descender. Empezaron a buscar la manera de recuperar las ganancias de las estatuillas de Diana que ya no podían vender. Trastornar al mundo trajo cambios extraordinarios y eso se logró solamente por predicar la palabra de Dios. Ahora, se requiere paciencia, ¿sí? Claro que se requiere paciencia. Tanto es así que Pablo se ocupó por 2 años en enseñarles. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente a la que ustedes le están predicando el Evangelio, la gente que está viniendo a sus casas, la gente que a lo mejor comenzó a venir a una reunión, pues tendremos que enseñarla y tenerle paciencia, porque esa persona tarde o temprano va a empezar a influir en otros. Esa persona tarde o temprano va a empezar a bendecir a otros. Es decir, tanto, imagínense que la sociedad comenzó a ver tantos cambios que los cristianos propiciaban, que los consideraban una plaga, porque su influencia llegaba a todos los lugares. Mucha gente cambiaba su forma de vivir cuando escuchaba el Evangelio. Era visto por los enemigos como la cabecilla de una secta. Por eso aclara Hechos que con potencia de señales y de prodigios y en el poder del Espíritu Santo, el propio Pablo lo dice, todos, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo él lo había llenado del Evangelio de Jesús. Así que tenemos un reto, todos y cada uno de nosotros. Sí, Elías.
Está muteado tu micrófono, Eli. Te digo, analizando lo que estás diciendo en este momento, finalmente parte de lo que una persona tiene que hacer para convertirse en cristiano es desaprender todos los hábitos que había venido teniendo en su vida. Y esa es la parte más complicada. Es la parte más complicada. De hecho, de eso vamos a hablar el domingo. Vamos a tener una enseñanza muy interesante que tiene que ver justamente con eso. Bueno, vamos a seguir adelante, Elías, porque si no, no me va a dar tiempo de poner el taller que quiero poner al final de la clase. Entonces, vamos a ver los ejemplos que tenemos que mirar también de cómo vamos a lograr esto. Y hay unos muy, muy interesantes. Ahora, nosotros podemos decidir quedarnos como espectadores o como protagonistas. Y tenemos que asumir una posición, espectador o protagonista. Hechos 21-28. Fíjense, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos en contra del pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. A ver, aquí Pablo asume la posición de protagonista. Él está cambiando a la gente, él está trayendo una transformación en la vida de las personas. Obviamente los enemigos del evangelio que nunca faltan, pues lo acusaban y lo calumniaban e inventaban muchas cosas en torno a su vida, pero él está tomando la posición de traer cambios. Ahora, puede ser que eso nos asuste y digamos, no, no, yo no quiero llegar tan lejos. Yo creo que yo me puedo quedar en una posición cómoda y simplemente ser espectador. Mucha gente se puede quedar simplemente en el plano de ser espectador, pero eso va a depender de todos y cada uno de nosotros qué posición decidimos tomar. A lo mejor no decir nada, el quedarse callado y no hablar jamás del Evangelio, no hablar jamás de Jesús y simplemente guardamos silencio y no decimos nada. Quejarse por todo. Hay gente que todo el tiempo se queja de la sociedad, se queja del gobierno, se queja de la gente, se queja de sus vecinos, se queja de la economía, se queja de la inflación, se queja de todo lo que ve, se queja del ocultismo, se queja que cerca de su casa hay un antro, se queja de mil cosas. Ahora la pregunta, ¿y qué estás haciendo tú? Porque a lo mejor solamente nos quejamos de todo, pero no hacemos nada. O podemos ser factor de cambio, ser protagonista. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Así que nosotros podemos asumir la posición de traer cambios, de ser factor de ese cambio, ser protagonistas de ese cambio, generando influencia en los demás. Ahora, Bernabé era una persona callada, que Bernabé no pasa a la historia como el autor de alguno de los libros del Nuevo Testamento. Bernabé no era un gran predicador. Bernabé no era, no era quizás el líder que podríamos imaginar, pero Bernabé jugó un papel protagónico muy importante, porque gracias a Bernabé tenemos la figura de Pablo y gracias a Bernabé tenemos la figura de Marcos. Así que si a alguien le debemos el Nuevo Testamento indirectamente, aunque él no lo haya escrito, es a Bernabé, porque gracias al trabajo que él hizo discipulando a otros, tenemos el Evangelio de Marcos y tenemos
todas las epístolas que el apóstol Pablo escribió, más la mitad del libro de los Hechos, que se trata de la obra del apóstol Pablo, gracias al trabajo de Bernabé. Así que, no, a lo mejor uno dice, pero yo no soy tan buen predicador, yo no tengo acceso a masas, yo no soy un gran líder, yo no desempeño alguna función importante. No, no tienes que preocuparte por eso. Lo que tienes que preocuparte es discipular, enseñar y bendecir, porque eso va a producir que tú traigas verdaderamente cambios a los demás. Ahora, ¿qué podemos hacer? Pedir permiso para dar unas palabras acordes al momento. Por ejemplo, cuando estás en medio de una reunión, si estás en medio de un grupo, pedir permiso para dar unas palabras acordes al momento. Siempre hay oportunidad de hablar, siempre hay oportunidad de decir algo, siempre va a haber la oportunidad de que tú hables en una reunión, estás ante un grupo de personas, pueden ser mujeres, pueden ser varones, pueden ser jóvenes, pueden ser burócratas, pueden ser amigos tuyos, pueden ser primos, pueden ser socios, pueden ser clientes, pueden ser lo que sea. Siempre hay oportunidad. Puedes pedir permiso para dar unas palabras acordes al momento. Cuando te soliciten ayuda, nunca digas que no. Siempre que alguien te pida permiso o te pida ayuda para alguna cosa, nunca digas que no. No te niegues. El mundo es egoísta. El mundo regularmente te dice, no, no sé, no puedo, aunque en el fondo te estén diciendo, no quiero. Pero tú tienes que ser una persona solícita. Cuando te digan, ¿me puedes ayudar? Sí, con mucho gusto, dime cómo. Claro, a menos que te pidan dinero prestado, ¿verdad? Pero yo creo que siempre está a nuestro alcance de ayudar. Jesús dice, si te piden, da. Entonces, no te niegues a bendecir a otros y dar un poco de ayuda. Eso te va a abrir puertas para que tú siempre puedas predicar. Vamos a ver algunos elementos prácticos que podemos considerar para buscar ser influencia. La actitud, tienes que ser amigable. Yo creo que Jesús nos enseña en el Evangelio, en la parábola del mayordomo infiel, que ganemos amigos. Y creo que esta es una actitud que a veces se nos olvida, ser amigables con los demás, tener un buen corazón, ser empáticos con la gente. A veces decimos que aquí la gente es muy dura y no se convierte. Bueno, pero si la gente es dura y le agregamos que yo tengo una actitud nada empática, una actitud enemiga, una actitud criticona, una actitud de juicio, una actitud de rechazo, una actitud de soberbia. Es decir, si yo tengo actitudes negativas, pues nadie me va a querer escuchar, nadie se va a querer acercar a mí, nadie me va a querer poner atención. Pero si llego con una actitud correcta, bueno, ganaré el favor de la gente. Sí, Dios pone gracia, pero yo creo que también podemos poner nosotros algo de nuestra parte para intentar romper el hielo y la gente no tenga miedo de escucharnos o de que nos acerquemos con ellos. Así que el saludo, identifíquese con la gente. Yo creo que es muy importante cuando uno saluda, buenas tardes, mi nombre es, soy fulano de tal, porque eso de alguna manera también nos va a abrir puertas y va a permitir que a donde quiera que vayamos, la gente esté dispuesta también a escucharnos, a recibir algo de parte nuestra. Hable de Jesús, hable de Jesús. Perdón, que me faltó uno. Exprese la necesidad de oír la palabra. Esto siempre es importante, expresar la necesidad de oír la palabra. Mateo 7, 28 y 29. Fíjense, Jesús no era sacerdote, Jesús no era levita, Jesús no tenía ninguna relación con el templo de manera formal. Es decir, Jesús no tenía absolutamente nada que ver ni con la sinagoga, ni con el templo de Jerusalén,
no era un maestro de la ley, no era un escribano. Hablando a nivel del pueblo de Israel, del sistema de organización religiosa, Jesús no tenía ninguna posición social, económica, profesional, de ninguna especie con la religión. ¿Por qué entonces la gente lo escuchaba? Porque Jesús tenía una actitud correcta, porque Jesús era empático. Y dice el versículo, este pasaje de Mateo 7, 28 y 29, que cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas hablaban humillando a la gente, los escribas hablaban eh, poniéndose ellos como superior a la gente misma. Los escribas hablaban más desde la teoría que desde la práctica. Y Jesús lo hace de una manera tan sencilla que la gente se admira porque hablaba con autoridad espiritual. Y eso es indudablemente el paso central. Ahora, hable de Jesús, esto es lo central. Jesús siempre va a ser un buen tema. No hablar de religión, pero sí hablar de Jesús, la persona de Jesús. Qué importante es que cuando nosotros estamos listos para poder hablarle a otros, les hablemos de Jesús. ¿Quién es Jesús? Eso es lo importante, que nosotros estemos listos para presentarles a otros a la persona de Jesús. Deja una tarea práctica, por ejemplo, en Mateo 19:21. Mateo 19:21, eh, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Algo que la gente puede hacer. Jesús, cuando hablaba, la gente le preguntaba, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, Jesús dejaba tareas prácticas. Le hablaba de obedecer los mandamientos y pues como este fulano se justificaba, es que todo eso yo lo he hecho desde que era joven. Bueno, entonces vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Bueno, es una tarea práctica. A veces nos justificamos tanto y decimos, es que yo eso ya lo hago. Bueno, entonces Jesús nos anima a ir más allá. Y fíjense qué tan práctico fue esto que este hombre pues terminó yéndose triste porque dice que tenía muchas posesiones. Así que esto es un buen punto. Pida la oportunidad para orar, pida la oportunidad de orar. Siempre, siempre, siempre la gente va a tener necesidades. Y orar por alguien en el 99.99.99% de los casos, la gente no va a negar una oración. Es muy difícil, muy difícil. Les podría decir que solamente que se encuentre en un sujeto tipo, no iba a decir ese nombre, mejor no digo nada, pero imagínense un político de esos de los que tienen los peores desplantes y que no quieren absolutamente nada con Dios. A lo mejor esa persona les va a decir, no, 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 yo estoy bien así, gracias. Pero en el 99.999997 de los casos la gente les va a decir sí y va a aceptar una oración. Y eso mueve fibras internas, mueve cuestiones por dentro de nosotros y eso nos va a llevar a poder hablar el Evangelio. Ahora, es importante también dejar la puerta abierta para preguntas o que la gente haga consejería. Siempre cuando uno le habla a otros de Jesús o siempre que uno ora por alguien, la gente tiene preguntas. ¿Te puedo preguntar algo? Fíjate que tengo un problema. ¿Me puedes tú decir qué hacer? Es decir, la gente regularmente se abre. Y eso es una oportunidad enorme. Si uno dice, no, no tengo tiempo o después me buscas, ya lo perdimos. El momento es cuando la gente tiene las dudas, las preguntas, las inquietudes, etcétera, y lo que quiere es que nosotros podamos responderle.
Y hay que trazar objetivos para influir en la gente. Trazar objetivos. Hechos 16:20 dice que presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Fíjense, los discípulos tenían muy en claro lo que querían lograr. No era tanto que la gente dejara de hacer cosas, sino que la gente se enamorara de Jesús. Y cuando la gente se enamora de Jesús, en automático deja de hacer cosas malas. Así que estos hombres pensaban que alborotaban la ciudad porque estaban enseñando costumbres que antes no hacían. ¿Qué costumbres? Casarse cuando la gente tenía una vida promiscua y cada quien vivía con quien quería, y cuando quería se separaba y se buscaba otra pareja. De repente empiezan a entrar en un orden, de repente empiezan a vivir de una manera diferente, y eso movió tapetes, eso movió a la gente para que hicieran las cosas diferente. Ay, perdón, aquí me brinqué una. En oración, es decir, es el primer paso para hacer influencia, orar por la gente. Hay que recordar que quien hace la obra es el Espíritu Santo y no nosotros. Es el Espíritu Santo el que va a convencer de justicia, de pecado y de juicio, y no yo, no mis palabras, no lo que yo diga, no como lo diga, sino que lo va a hacer Él. Y esto es importantísimo si queremos tener éxito. Nunca ir a la guerra sin fusil equivale, nunca vayas a hacer el trabajo sin haber orado lo suficiente como para que Dios te respalde. Con el testimonio personal, fíjense, que Marcos 4:24 dice: mirad lo que oís. Es decir, lo que hacemos es tan poderoso que a veces lo que hacemos tapa lo que decimos. Y a lo mejor yo le estoy hablando a la gente de creer en Jesús, pero yo mismo vivo con dudas, vivo en desobediencia, vivo mal. Evidentemente que mi testimonio personal choca con lo que digo. Y puedo hablarle a la gente maravillas de Jesús, pero si yo no vivo lo que estoy diciendo, la gente no va a terminar por creer en él. Así que, como le dijo el Señor Jesús al gadareno endemoniado una vez que quedó libre: ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios por ti y cómo ha tenido de ti misericordia. Y creo que esto es lo importante, el testimonio personal, lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer, obviamente con la predicación. Tenemos que influir con nuestra predicación. El testimonio mudo no es suficiente si no hablamos de Jesús. Es importantísimo persuadir a los hombres a honrar a Dios, aún en contra de la ley. Esto dice Hechos 18:13. Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Claro, porque muchas veces nos quejamos, pero no damos el testimonio de cómo podemos cambiar, cómo podemos honrar a Dios con nuestra propia vida, cómo podemos honrar a Dios con nuestro propio testimonio. Así que si no hablamos de Jesús, la gente podría simplemente pensar que tú eres una persona decente, buena, pero eso no lo va a llevar a Cristo. Tenemos que atrevernos a hablar de quién es Jesús, que la gloria sea de Él y no mía, que la gente se quede con la idea no de que soy una linda persona, sino de que Jesús es nuestro Dios y que Él nos ha perdonado nuestros pecados. Si la gente se queda con la idea de que yo soy una persona genial, fantástica, todo dar, buena, simpática, miren, no ganamos nada. Pero si la gente se queda con la idea de que Jesucristo nos perdona y nos cambia, entonces lo ganamos todo. Entonces, siempre hay que animar a la gente a honrar a Dios aún más allá de la ley. Los objetivos de Dios, ¿cuáles son los objetivos de Dios? Jesús dijo
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. En Hechos 1:8. Es decir, el Señor tiene objetivos muy precisos. Y dice, serán testigos en Jerusalén, mi gente más cercana, mi círculo de familia, mis vecinos, los que viven alrededor de mí, en toda Judea. Bueno, gente más lejana, a lo mejor los vecinos de calle o los vecinos de colonia. Hablando de familiares, una cosa es nuestro núcleo familiar y otra cosa es eh, las amistades o la parentela, que a lo mejor es parte de nuestra familia en poquito más lejana, con la que no convivimos diario, gente que no vive con nosotros, pero que es parte de nuestra parentela, o gente que conocemos de la colonia, o gente con la que compartimos en el transporte público, o gente de nuestro trabajo. En Samaria, acuérdense que representa los enemigos del Evangelio. Y ahora Jesús nos está diciendo, tenemos que irnos a predicar también a ellos. Y finalmente lo último de la tierra. Eh, el- Ayer vi un espectacular que hay en unas paradas de camión que dice, si quieres comerte el mundo, comiénzalo por comerte con lo que hay en tu refri. Bueno, esto aplicaría en el Evangelio perfectamente. Si quiero ir a ser misionero a otras naciones y a otras culturas, pues comienzo por predicarle a la gente cercana a mí. No puedo pensar en ir a predicar hasta el último de la tierra a otros idiomas y a otras culturas, cuando ni siquiera le puedo predicar a la gente que tiene mi misma cultura, con la que hablo el mismo idioma y que me rodea y que yo entiendo su idiosincrasia, su forma de ser. O sea, como que sería absurdo si no me atrevo a predicarle a mi vecino, pero quiero ir a predicar al chino, que ni entiendo su cultura, ni su idiosincrasia, ni su idioma. Entonces, si se dan cuenta, debe haber una congruencia. Por eso Jesús nos pone este orden. ¿Cómo se han cumplido los objetivos de Dios? También eso es algo que hay que analizar. Es en el hecho de querer ser influencia. Hechos 8:25 dice, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Fíjense que cuando llevan de regreso los discípulos, pararon en Samaria, en donde estaban sus enemigos, para hablar justamente del evangelio. Es decir, no podemos pasar de largo ni tomar a toda esa gente como si no nos importara. En Romanos capítulo 10, versículo 18, pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Fíjense bien cómo el evangelio tiene que cubrirlo todo, toda la tierra hasta los fines o confines de la tierra, y hasta ahí tenemos que hacer llegar las palabras de Dios. ¿Cómo ser influencia en nuestra sociedad? Bueno, Hechos 28, 30 y 31. Fíjense cómo el apóstol Pablo nos da un ejemplo muy simple. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Esto es la clave, hablar de Jesús, predicar el reino y enseñar acerca de Jesús. Este es el reto, lo que todos tenemos que lograr. No importa si estamos en un restaurante, en una casa alquilada, en una casa propia, en el templo, en la calle o donde estemos. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Creo que esta es la clave, predicar acerca de Jesús, enseñar acerca de Jesús, enseñar quién es Él y cómo nos vamos a relacionar con Él y cómo Él va a cambiar nuestra propia vida. Así que vamos a ver que tenemos 2 posibilidades.
cuando organizamos la reunión para invitar a nuestros conocidos y para compartirles la palabra, o cuando nos invitan a una reunión o participamos en la solución de algún gran conflicto o algún problema, visitando a los que tienen alguna necesidad. Fíjense qué interesante es esto, porque a veces se nos cierra el mundo y pensamos, pero pues yo no puedo hacer nada. Bueno, vamos a ver, siempre el ejemplo del Evangelio es fundamental. Les voy a leer, no lo tengo aquí en la pantalla, pero Hechos capítulo 5, versículo 27 al 32. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Fíjense, estaba tan contento de Leví de haber conocido a Jesús que le hizo un banquete y en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Acá respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que Jesús fue invitado a una comida, a un banquete, a la casa de un personaje que, como era Leví, y ahí Jesús aprovechó para predicar el evangelio, para hablarle a todos los compañeros de este publicano, aunque con ellos se enojaran los religiosos. Ahora, en Lucas 10:38 dice que aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies oía su palabra. Y bueno, no leo el resto del pasaje porque recuerden lo que sucedió. Jesús entró de visita, pero Jesús aprovechó para eh, predicar el evangelio. A diferencia, por ejemplo, de cuando Jesús está con Leví, ya lo llamó, ya es su discípulo, y en ese momento está predicando el evangelio en la casa de Leví. Pero Dios puede moverse de muchas maneras. En Hechos capítulo 13, versículo 14, ustedes recuerdan el momento en el que también los discípulos se levantaron para ir y predicar la palabra y llegaron hasta Antioquía. Este es un pasaje muy largo, pero tenemos la historia bíblica de cómo ellos aprovechaban ocasión tras ocasión para llevar el evangelio. Ahora, tenemos temas que pueden en un momento dado ocuparse para poder hablar acerca de Jesús. Y aquí, a continuación, tenemos 5 grupos, 1, 2, 3. Tenemos 5 grupos, 5 grupos. Le voy a pedir a todos que para que lo hagamos más ágil, tomen en este momento captura de pantalla de lo que están viendo, temas que se pueden tratar. Vamos a nombrar, y voy a formar 5 grupos. Y esos 5 grupos, cada uno va a definir o va a tratar de manejar estos temas. ¿Cómo le haríamos para organizar una reunión usando estos temas y estos versículos? Para simplificar y que ahorren tiempo y no tengan ustedes que ir a una concordancia y demás, esto nos va a ayudar para el taller. Evangelio de Jesús, donde tenemos estos versículos, Marcos 1:15, Lucas 2:28 al 32, Efesios 2 del 8 al 10, Isaías 52, 7 al 10 y Romanos 9, 3 al 5. El otro grupo va a ser el juicio eterno, Hebreos 9:27, Apocalipsis 20:10 al 15 y segundo de Pedro 2:9. Otro va a ser perdón de pecados, Ezequiel 18:4, Romanos 3:23, Isaías 1:18, Marcos 2 del 5 al 12 y Proverbios 28:13.
Aquí tenemos los primeros 3 grupos. Los últimos 2 grupos, tómenle screenshot o foto a su pantalla, donde tenemos los temas de arrepentimiento, Lucas 13 del 1 al 3, Lucas 5, 31 y 32, Mateo 3, 1 y 2, Hechos 3, 19, o bien el reino de Dios, Mateo 4, 17, Mateo 7, 21, Mateo 5, 20, Juan 14, 6, Marcos 10, 23 y 24. Bueno, estos son los 5 grupos. Y yo quiero pedirles que si todos tomaron captura de pantalla o el screenshot, bueno, ahora vamos a formar grupos. Más o menos van a quedar de 5 a 6 personas por cada grupo. No, perdón, de 10 a 11 personas, 10 a 11 personas en cada grupo, y los voy a dividir. Ustedes van a discutir, van a tratar de armar entre todos un pequeño mensaje. No tienen que usar los 5 versículos, pueden usar uno solo o pueden usar los 5. Eso va a depender de la dinámica de cada grupo, cómo ustedes organicen. Recuerden que se supone que esta reunión no es ante gente cristiana, así que tampoco podemos abusar del uso de versículos bíblicos, pero les voy a dar oportunidad para que ustedes usen uno, dos o todos, según cómo se sientan más cómodos, y toquen los 5 temas, que puede ser Jesús, el perdón el juicio eterno, el perdón de pecados, el arrepentimiento y el reino de Dios. 5 temas fundamentales para hablarle a gente que no es cristiana y queremos darles el mensaje de salvación. Así que, todos listos, todos ¿Cuánto por favor tiempo, van a entrar. perdón, cuánto tiempo vamos a tener? Van a tener 15 minutos, 15 Ok, minutos. ¿Sí? ya. Son las 8:13 hasta las 8:30. 17 minutos van a tener. 8:30. ¿Todos listos? Sí. Entonces vamos a asignar 5 grupos. Si alguien no es asignado automáticamente, le voy a dar asignar yo una sala. ¿Listos? Dios les bendiga.
Muy bien, creo que ya todos regresaron a la sala principal. Entonces quiero preguntarles, ¿quién de ustedes puede abrir su micro, bueno, de los que van a estar ahorita compartiendo, que nos puedan decir qué fue lo que pasó, cómo se sienten? Pero necesitamos uno por cada sala. Tenemos una mano levantada, dos, Margarita y Edilberto. Necesitamos otras 3 manos, una de cada sala. Maribel es la tercera, faltan 2 más. De las otras 2 salas, Evelyn. Y Gloria Flores, pastor. Gloria, tenemos. A ver, Maribel, a ver, aquí está. Ok. Muy bien, entonces, si ya lo tenemos. Comenzamos con la primera persona que levantó la mano, Margarita Mastacha. Adelante, Margarita. Hermano, me nombraron como representante de la sala 5. El mensaje que podemos dar a la persona que queremos alcanzar es que el Señor quiere que todos entremos al reino, que dejemos todo aquello que no le es grato, como la altivez, la prepotencia, el amor al dinero, dejando que Jesús sea el único camino que nos lleve a la salvación, porque muchos nos pueden decir, todas las religiones llevan a Dios, pero Jesús no es religión, Jesús es el camino a la verdad y la vida. Nada más eso, pastor. Muchas gracias. Vamos con Edilberto. Edilberto. Gracias, bonita noche a todos. Sí, pastor, con mucho gusto. Me tocó estar en la sala 2. Estuve con mis hermanas hablando acerca de juicio eterno. Y me parece que nos da mucho para poder hablar con alguien a quien queremos hablarle acerca de Jesús. Porque basta con leer los versículos para darnos cuenta que pues finalmente la muerte existe y que después de esa muerte lo que viene es un juicio, ¿no? Y de ese juicio dependerá qué ocurre después, si tenemos una vida eterna en Cristo o sin estar nuestro nombre en el libro de la vida, estamos en el aro de fuego. Creo que esto es difícil llevar a las personas a esa situación, a tomar una decisión y decir, yo quiero que mi nombre esté en el libro de la vida, si están en una vida mundana que sienten que no necesitan nada, ¿no? Y más si vemos que en el mundo en el que vivimos hoy día hay muchas cosas o ideas erróneas acerca de la muerte o acerca de lo que ocurre después de, ¿no? Ser claros en cuanto a lo que dice la Biblia, lo que dice Hebreos 9:27, que es así, que se muere solo una vez y que no existe, como en el mundo lo creen, una resurrección, ¿no? No es que vayamos a regresar en vida, sino que tenemos que enfrentar un juicio una vez que lleguemos al momento en que tenemos que dejar este cuerpo. Y dependerá de si nosotros queremos enfrentar ese juicio solos o a través de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Llevar a las personas que no conocen del Evangelio a esta decisión por medio de quizás situaciones que vivimos en el día a día. Mencionaron por ahí un ejemplo, es muy fácil tomar una noticia como lo que ocurrió en Jalisco acerca de las personas que encontraron en una osamenta, y pues muchos de ellos jóvenes, y pues te encuentras
al escuchar noticias así, te encuentras también con gente que, familiares de esos jóvenes que desaparecieron o que tienen todavía la incertidumbre de encontrar a sus familiares perdidos, ¿no? Y familiares que buscan consuelo o que necesitan ser escuchados y acompañados, pero que al enfrentarse precisamente a una situación de muerte, están sensibles para que podamos decirles existe el juicio y ahora que estamos en vida es cuando debes tomar la decisión de seguir a Cristo y aceptarlo como tu Salvador, ¿no? Por ahí también comentamos que creo que este curso ha sido de mucha bendición para que no se nos olvide que todos los días debemos nosotros también ser de bendición, bendecir a las personas que están cerca de nosotros, al de la combi, al de los de nuestro trabajo, a nuestros vecinos y tener a Dios presente todos los días de nuestra vida. Y que solo tenemos una oportunidad para que las personas que no conocen a Cristo puedan enfrentar ese juicio con Él. Gracias, pastor. Amén. Muchas Muchas gracias, gracias, Edilberto. Edilberto. Muy, Muy buena reflexión o ideas de reflexión. Vamos con Evelyn. Vamos con nuestra hermana Evelyn. ¿Cómo estás, Evelyn? ¿Qué grupo representas tú? El número 3, Ujú. me gustaría compartir, no sé si se puede. Sí, adelante. ¿Quieres compartir pantalla? Sí. Ah, perdón. Ahorita te abro. Listo, ya puedes compartir. En el equipo 3 hasta presentación hizo muy bien. Equipo 3. Estamos contra reloj. Ya me desahogué con mi risa. A ver, no sé si se alcanza a ver bien. Sí se ve. Sí, bueno, vamos a desarrollar de alguna manera, pues compartiendo, ¿verdad? El que no conoce el perdón de los pecados. Como sabemos, pues Dios es amor. Entonces, de alguna manera, alguna pregunta que le podemos hacer a las personas, porque hay veces que en el camino o algo nos ha tocado a lo mejor alguno de nosotros que en la combi va llorando a alguien y hay una oportunidad, o bien vemos un rostro triste y, y es el momento de actuar. Entonces, muchas veces pudiéramos encontrar preguntas como ¿cómo está tu corazón? Entonces, obviamente empiezan a desahogarse, eh, empiezan a soltarse o en ese momento necesitan pues sacar lo que traen. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prospera, el que los confiesa y se aparta de Dios alcanza la misericordia de Dios. Entonces, al sacar pues todo lo que traen en su corazón en ese momento de angustia, de quebranto, algo pasó, alguna situación, pues es importante empezar el compartir amor y quizá si es corto nuestro tiempo, podemos de alguna manera eh, pues comentarle que Dios es amor y Él cubre nuestros pecados, ¿no? Siempre recordando que Dios es amor y Él es el que nos va a ayudar, el que si nosotros tenemos esa comunión con Dios, Él puede solucionar nuestros problemas. Y si en ese momento puede confesar algún pecado, dice Isaías, o si tiene alguna carga, Isaías 1:18, el Señor dice, vengan ahora y propongamos las cosas en claro, si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve, si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Entonces, no importando los pecados, si en ese momento confesaran alguna situación que se equivocaron o algo, pues es buena oportunidad pues para poder compartir este versículo y saber que todo es transformado con el amor de Cristo, porque pues Él dio su vida por nosotros para transformar lo oscuro, ¿verdad? La oscuridad
en blancura, así como lo dice este versículo también. Entonces, es esa oportunidad. Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, sentirnos identificados con esas personas que nos encontramos en el camino y pues expresarle o sentirnos identificados con ellos, que todos nos hemos equivocado en esta vida, no hay persona que no lo haya hecho, y identificarte y de alguna manera hacer como, pues sí, identificarnos y contar a lo mejor algún testimonio breve que pudiera hacer que abran más su corazón, porque muchas veces hay personas que no, no quieren hablar, pero sí a través de nuestro testimonio pueden empezar a hablar. ¿Por qué? Porque nosotros primeramente abrimos nuestro corazón, y con el testimonio ahí, bueno, es una gran oportunidad de poder identificarnos con esa persona y que se quita un poquito a lo mejor la pena. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, mas sin en cambio, pues Ezequiel 18:4 dice, todos ustedes son míos, lo mismo el Padre que el Hijo, solo morirá quien peque y nadie más. Entonces, el arrepentimiento siempre es importante, pues después de la confesión es importante arrepentirnos. Entonces, suavemente pues vamos dando paso dependiendo de las circunstancias que cada persona pueda tener, o lo que esté pasando, o lo que habló su corazón, porque pues todos los casos son diferentes, pues mostrarle de alguna manera este versículo que es como nuestro Padre, y en él podemos confiar, en él podemos desahogarnos, podemos tener esa comunión con él para que pues no sentirnos solos, porque muchas veces así nos sentimos. Y él nos invita, ¿verdad? Como Marcos 5:12, cuando Jesús vio la fe de ellos, les dijo al paralítico, hijo, los pecados te son perdonados. Algunos, los escribas que estaban ahí sentados, se decían a sí mismos, ¿qué es lo que dice este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaba pensando, así que les pregunto, ¿qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil que le digan al paralítico, tus pecados te son perdonados? O que le digan, levántate, toma tu camilla y anda, pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida el paralítico se levantó, porque pues le dio la confianza. Tomó su camilla y salió adelante de todos, que se quedaron asombrados y glorificaron a Dios al tiempo que decía, nunca hemos visto nada parecido. Entonces, pues es como el terminar a través de este relato, ya sea si fue a través de nuestro testimonio o de este relato, recordándolo, pues el Espíritu Santo que nos lo recuerde, pues es momento, me permites orar por ti, y como puede ser que abrió su corazón en ese momento y sacó alguna frustración, su problema o la necesidad o la equivocación, empezar a orar pues por eso, de alguna manera darle esperanza en el amor de Cristo. Y pues inmediatamente después de eso, si tú lo decides, pues todo que te confiese, ¿verdad? Y ya llevarlo directamente pues a la salvación. Y pues Dios es amor, y somos instrumentos para bendecir. Entonces hay que aprovechar. A veces tenemos un minuto. Yo me acuerdo que nos dieron ahí en Calacuaya un curso que en un minuto teníamos que hacer llegar a salvación a una persona. Entonces, a veces es poco el tiempo, a veces nos dan mucho tiempo. Entonces, pues ya depende pedirle siempre sabiduría a Dios para esos momentos. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias, sí, muy buena presentación y nos motiva a todos. Gracias. Bueno, vamos ahora con Maribel Sosa. Mari, si puedes activar tu... Buenas noches, Dios les bendiga.
Nosotros somos del equipo o de la sala 1 y Ujú. precisamente del Evangelio de Jesús. Aquí venían 5 versículos, de los cuales leímos los 5 y escogimos Efesios 2, del 8 al 10, que es el que consideramos un poco, bueno, o sea, lo consideramos sencillo y claro. Entonces aquí en Efesios 2, 8, 10, ¿verdad? Que comentábamos que el cielo no se gana por obras, como a veces nos lo hacen creer, o se lo hacen creer a la gente en la religión, ¿verdad? Que no es por obras como se gana el cielo, porque pues reflexionando veíamos que pues aún los narcotraficantes son personas malas y hacen buenas obras, y que la salvación pues se gana a través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados y por la fe. Porque, o sea, se pueden hacer buenas obras, pero aún la gente mala hace buenas obras y no con eso se gana el cielo. Es lo que comentamos, hermano. Muy buena reflexión, sí, efectivamente, porque incluso hay dinámicas, ¿sabes? La gente muchas veces piensa qué tengo que hacer para merecer entrar al cielo. Y puede ser que todos los pecados uno trate de redimirlos con una buena acción. Y claro, es el Evangelio que nada de eso nos salva. Gracias, Maribel. Muy buena reflexión. Y vamos con el último equipo o la sala, que era la de Gloria. Gloria Flores. Sí, hermano. Gloria Flores. Adelante, por favor. Nosotros vimos el arrepentimiento y lo que comentábamos era mostrarles el amor de Jesús, el amor de Dios por nosotros, y sería el texto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y pues hacerles ver que pues no fue cualquier cosa el haber entregado a su Hijo por nosotros que somos pecadores, no somos blancas palomas. Entonces, pues que puedan ver ese amor tan grande y poder llevarlos a que reconozcan su pecado, que lo confiesen y que pues clamen a Dios para no volver a caer en esos pecados. Y pues eso fue lo que alcanzamos a ver, porque no todos alcanzamos a participar. Eso fue Ok, todo. hermana. Muchas gracias. Sí. Buena reflexión, aunque no usaron ninguno de los versículos que se propusieron la pantalla. Pero bueno, no Los hay ningún leímos, problema. sí los Sí, pero leímos, no. pero llegamos a la conclusión de que pues mostrarles el amor Ok, esa era la parte. ok, perfecto. Bueno, vamos a terminar ya con la última sección de esta presentación. Cuidar de no cometer algunos errores. 1 Corintios 14, del 9 al 11, que dice, así también vosotros, si no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Entonces, cuidar que el mensaje sea claro, que realmente la gente lo pueda comprender, como decimos en México, no cantinflear, y que lo que se hable pueda tener un significado para todos y no hablemos si la gente no entendió absolutamente nada. Así que error, la falta de preparación. Cuando no preparamos y solamente improvisamos, entonces podemos llegar a caer en el error de hablar, hablar, hablar y hablar y no llegar a ningún lado y no dar un mensaje conciso y preciso para la gente. Es muy importante, no por el hecho de leer la Biblia
pensemos que en automático la gente va a entender. Sí, la palabra va a cumplir su tarea, pero si yo manejo muchos versículos sin una preparación, pudiera ser que al final la gente no entienda nada. No revolver temas, perdón, no revolver temas. Es decir, centrarse, y eso también viene por parte de la preparación, centrarse en un solo tema, sobre todo con gente a la que estamos enseñando por vez primera, no hacer una revoltura de temas que la gente ni siquiera entienda o sepa exactamente de qué le estamos hablando. Por eso es importante enfocarse en algo pequeño, pero que sea comprensible y Parecido. claro para todos. Entrar en conflictos o polémicas, este es otro error, porque a veces queremos enfatizar la polémica o generar un conflicto, o la gente nos cuestiona y cometemos el error de meternos en la polémica, y obviamente tampoco es sano, porque muchas veces por enfrascarse en una polémica, la gente termina por no recibir el mensaje del evangelio, que es lo importante. Otro error: atacar creencias, burlarse o menospreciar. Si bien nosotros vamos a hablar de Jesús, no podemos caer en el error de faltarle al respeto, atacar creencias, burlarse o menospreciar. El ejemplo de Pablo lo tenemos cuando él habló del Dios no conocido. No se burló de que adoraban a un Dios desconocido, sino dijo: de ese Dios es de quien yo vengo a hablar. Ahora alguien dice: oye, pero había una imagen a ese Dios. Bueno, pero Pablo perfectamente supo meter el tema, aprovechando la apertura que la gente estaba teniendo. Así que bajo ninguna circunstancia caigamos en la tentación, y así lo subrayo, tentación, de burlarse, de atacar o de menospreciar. Otro error: usar lenguaje cristiano. Muchas veces nuestro lenguaje, los cristianos ya tenemos una cultura, y por lo tanto dentro de nuestra cultura ya tenemos un idioma, ya tenemos palabras que nosotros entendemos. A lo mejor entre nosotros decir aleluya, pues ya es claro. Si tú dices una cosa y yo te respondo amén, gloria a Dios, o usar la Reina Valera 60, por poética que suene, puede en ocasiones a la gente ponerle una barrera, porque no entenderá del todo lo que decimos, y hay que mejor utilizar un lenguaje sencillo, claro, de tal manera que la gente nos pueda comprender. Tampoco otro error: regañar y gritar. Es decir, a veces hablar de arrepentimiento no significa regañar a la gente, no significa que la gente se sienta que le estamos faltando al respeto. Ser específico, suave y firme no representa que nosotros vayamos a faltarle al respeto a nadie, que no regañemos y que no gritemos para que la gente pueda comprendernos. Cuidar el tiempo, este es otro aspecto, sobre todo gente nueva, que a lo mejor en la iglesia que estamos acostumbrados de que si vamos 2 horas a una reunión, pero la gente que viene por vez primera, a lo mejor, o en una reunión en sus casas, una reunión de 2 horas sería mucho. Es preferible decir: vamos a durar media hora, 45 minutos, y no ser como los vendedores de tiempo compartido que te dicen: me regalas 15 minutos, y los 15 minutos se convierten en 3 horas y tú ya estás desesperado porque te quieres ir de ahí. No forzar a nadie a tomar la decisión de la salvación. Es mejor decirle: mira, esto lo pongo en la mesa para que tú pienses, tomes tu decisión, no porque quedes bien conmigo, no porque sientas que si dices que sí, termina la reunión. No, no se trata de forzar a nadie. Este error se comete muchas veces con servidores públicos, y no podemos obligar a nadie. La gente va a decir: mira, si eso es lo que quieres oír para dejarme en paz, está bien, acepto a Jesús, pero no está dentro de su interés.
No obligar a asistir a una iglesia. Este es otro punto también importantísimo. Nunca obligar a nadie a asistir a una iglesia, sino más bien darle la oportunidad a que la gente pueda tomar la decisión bien pensada y bien analizada. Y bueno, finalmente, orar para influir en la sociedad. Ahora sí, Elías, perdón, pero si no, no terminaba la clase. ¿Cuántos días se me perdió, Elías? Está muteado tu micrófono, Eli. No recuerdo bien, en alguna parte de la Biblia habla que si con griegos me convierto en griego, que es frase de Pablo. Si con Ajá. efesios me convierto en efesio. Eso tiene que ver con el hecho de que si voy a estar tratando con un científico, con un psicólogo, tengo que hablar, tengo que ponerme a su nivel, tratar de ponerme a su nivel y de manejar las ideas que maneja un psicólogo, sin volverme yo materialista ni mucho menos. Correcto, sí, gracias. Es hablar al lenguaje que cada uno necesita o está acostumbrado. Bueno, pues vamos a terminar orando porque ya se nos dieron las 9 de la noche y recuerden que tengo que salir también para que el vigilante en turno pueda hacer lo mismo aquí en Calacuaya. Así que pues vamos a orar para concluir en esta noche y le voy a pedir a Carolina, que está por ahí con su iPhone abierto, si abres tu micro, Caro, y puedes orar para concluir esta clase. Así es. Y Señor, te damos gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy, porque has abierto nuestra sabiduría. Y yo sé que todos tendremos palabras para compartir para con nuestros hermanos que necesitan saber que tú estás presente en sus vidas, Señor. Como lo repito, Padre, y siempre te pido que tú me des palabras, me des entendimiento y lazos de amor para jalar a esas personas que necesitan saber de ti y no luego preguntarme en dónde estarán o qué harán si nadie les ha hablado de ti, Padre. Gracias, Señor, porque con este curso y con todo lo que tú nos das en tu palabra, tenemos que tener conocimiento, Señor, que es tan fácil bendecir a mi hermano, querer y jalar con cuerdas de amor a la gente. Gracias, Señor, porque yo sé que tú actuarás en nuestras vidas, nos acompañarás en esta noche, Señor, a todos, nos cubrirás, nos bendecirás, Padre, porque estamos bajo tu cobertura y en tus manos. Gracias, Señor, por la vida del hermano Gilberto, Señor, porque de verdad, Señor, tú nos abres muchas cosas, Señor, y intrigas y dudas que tenemos en nuestro corazón, pero es tan fácil hablar de ti, Señor. Gracias, Padre, te doy en esta noche y bendigo a todos mis hermanos presentes y bendícenos, Padre, no nos dejes de tu mano. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. Que Dios les bendiga a todos. Les mando un abrazo. Amén, igualmente. Pastor, bendiciones a todos. Bendiciones. Bye, bye. Bendiciones con ustedes. Shalom, shalom. Bendiciones a todos. Buenas noches. Shalom. Shalom.